Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal El Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio, y como cada fin de semana, cada viernes, pues hablaremos de temas diferentes, temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales, asesinos seriales y un tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones. Siempre lo digo, es un tema muy complejo y bastante interesante, del cual hablaremos hoy especialmente. Y también solamente deciros que podéis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Y por supuesto, en mi canal favorito, YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Con la familia, celebrando lo que se dice en inglés Happy Easter o el día de Pascua. Pero aquí en Finlandia es totalmente diferente. Aquí la Semana Santa es el conejo de Pascua, la fiesta de Pascua, donde pues se esconden los huevecillos de chocolate, el conejo de Pascua, y los niños tienen que intentar pues encontrarlo. Es bastante divertido, la verdad, muy entretenido. En España es totalmente diferente. Salen los tronos, los penitentes, es una fiesta muy más consagrada a la religión. Pero en fin, que espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y aparte una buena Semana Santa. Y el tema de hoy va a ser de un explorador muy famoso, un personaje el cual desapareció, y donde fue inspirado el mítico personaje de Indiana Jones. Esta persona se llama Percy Fossó. Este explorador, resumiéndolo rápidamente, era un explorador que intentaba buscar una ciudad perdida y que estaba totalmente centrado en que realmente existía en medio del Amazonas. Que el cual, pues en esa exploración, en una de sus últimas exploraciones, junto a su hijo, pues desaparecieron de la faz de la Tierra. Jamás se supo de ellos, no hubo noticias, pero nos vamos a centrar desde el principio, hablando de este personaje, del cual es uno de los más famosos, y también se inspiró una película llamada Z, la ciudad perdida. La podéis ver en internet. Está muy bien hecha, muy entretenida, la verdad. Yo la he visto y me gustó muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar de este explorador, uno de los más famosos en el mundo, el cual desapareció, y aparte fue una persona que ayudó muchísimo en cuanto a las exploraciones en cartografía, para buscar esos sitios que el hombre aún no había conseguido pues encontrar, ¿no? Explorar. Así que nada, sin más preámbulos, vamos hacia adelante, o mejor dicho, vayamos hacia atrás a hablar de este personaje. Percival Harrison Fossé, Turque, 18 de agosto de 1867 y desaparecido el 29 de mayo de 1925. Era más bien conocido como Percy Fossó. Era un teniente coronel, arqueólogo y explorador inglés, que junto pues a su hijo Jack, el amigo de Raleigh Fireman, pues desaparecieron en circunstancias muy desconocidas, o mejor dicho, desconocidas, ya que en 1925, durante esa exploración para encontrar la famosa ciudad Z, que dio nombre específico a esta ciudad el mismo explorador, que él mismo creía que era El Dorado, en medio de la selva inexplorada del Brasil. Pero ¿cómo era la vida de este hombre, ¿no? ¿Qué carrera obtuvo? ¿Cómo llegó a ser lo que era? Este hombre era del condado de Devon, en Inglaterra, ¿no? Y era hijo de Edward B. y Mira Fossó. Recibió una educación en Newton Abbot, en la Property College, y su padre, que había nacido en la India, era un miembro de la Royal Geographic Society. Ahí empezarían sus primeros pasos, ¿no? Del cual Percy, pues recibiría lo que es esta atención por su interés a la aventura y a las exploraciones. Su hermano mayor, Edward Douglas Fossó, era alpinista, ocultista oriental y escritor de novelas populares de aventura. O sea, una mezcla muy emocionante, ¿no? De aventura, ¿no? De esta familia. En 1886 recibió un destino en la artillería real y sirvió de Trincomalee en Ceilán, donde además conoció a su esposa. Más tarde trabajó para el servicio secreto británico en África del Norte
y aprendió técnicas de topografía. También fue amigo de los escritores H. Rider Haggard y Arthur Conan Doyle. Este usaría más tarde sus informes como fuente de inspiración para su famosa novela El Mundo Perdido. ¿Cuáles fueron sus primeras expediciones? Bueno, Facé fue a Sudamérica en 1906, cuando a la edad de 39 años viajó a Brasil para cartografiar un área de la selva de la frontera entre Brasil y Bolivia, la llamada Pampas del Río Health, por encargo de la Royal Geographic Society, que había sido comisionada para cartografiar esta región, ya que la calidad de árbitro imparcial en una disputa siempre fronteriza. Llegó a La Paz en junio. Su expedición de 1907, en la que Facé afirmó haber visto y disparado a una anaconda gigantesca de más de 19 metros de largo, por lo que fue extremadamente ridiculizado. Lo típico, ¿no? Cuando hablas de algo que has visto y la gente no se lo cree. Pero lo gracioso es que no solamente fue este encuentro con esta enorme anaconda, sino que también describió en sus viajes otros típicos animales misteriosos y desconocidos para la zoología, como por ejemplo un pequeño perro de apariencia felina, casi del tamaño de un foxhound inglés, que afirmó haber visto más de 2 veces. También afirmó que la araña gigante apasanca, que se decía que había picado a varios habitantes del lugar. Las arañas también se decían que eran arañas gigantescas y que mataban pájaros, lo cual arañas de este tipo se han descubierto que es verdad. Se han encontrado como la araña Goliath y otro tipo de arañas parecidas, que son gigantescas. Pero claro, si no tienes pruebas de que las has visto, si no veo, no creo. Bueno, después de todo esto, Facé realizó 7 expediciones más entre 1906 y 1924 y se lleva bien con los lugareños, sobre todo gracias a los regalos que les distribuía y a su paciencia y comportamiento amable. En 1908 rastreó la fuente del río Guaporé y en 1910 hizo un viaje al río Health, en la frontera entre Perú y Bolivia, para encontrar su origen. Después de su expedición de 1913, supuestamente afirmó haber visto perros con narices dobles. Estos pudieron haber sido sabuesos andinos de 2 narices. Sobre la base de una investigación documental, Facé formuló sus teorías sobre una ciudad perdida, la ciudad perdida Z, en Brasil al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ya de vuelta al Reino Unido, abandonó la Royal Geographic Society por desavenencias con sus miembros. Regresó al servicio activo, se ofreció como voluntario para el frente en Flandes y encabezó una brigada de artillería. A pesar de tener casi 50 años de edad, siendo herido en batalla del Somme por exposición al gas de cloro, afectando a su visión y siendo ascendido a teniente coronel por su acción en combate. Después de la guerra regresó a Brasil para estudiar la fauna local y la arqueología. Facé había estudiado antiguas leyendas y archivos históricos, convenciéndose de que una ciudad perdida realmente existió en algún lugar de la región de Mato Grosso, una ciudad a la que puso de nombre Z. Según el propio Facé, su principal fuente escrita era un documento portugués del siglo XVIII, dejado por un grupo de cazadores de fortuna que anduvieron durante 10 años por regiones interiores de Brasil. Descubrieron finalmente una antigua ciudad en ruinas, la ciudad perdida del manuscrito 512. Dicho manuscrito o documento fue presentado el 6 de febrero de 1911 ante la Royal Geographic Society y sirvió de base para futuras expediciones. Para Facé, aquella ciudad o ciudad de Raposo, como prefería llamarla, era una de las varias ciudades perdidas de Brasil, remanentes de una vieja civilización, la Atlántida, cuyo pueblo había degenerado pero aún conservaba vestigios de un pasado olvidado, en momias, pergaminos y láminas de metal cinceladas. Por otra parte, Hiram Bingham, un profesor estadounidense de la historia interesado en encontrar los últimos reductos incaicos de Vilcabamba, llegó a Machu Picchu el 24 de julio de 1911, lo que convenció aún más a Facé a explorar su teoría. Pero otros testimonios de la existencia de aquella civilización prehistórica lo representaban para Facé una extraña estatuilla de basalto negro,
de 25 centímetros de alto, cuyo origen no se pudo identificar claramente. Facé lo obtuvo de su amigo H. Rider Howard y la llevaba consigo en su última expedición. Tras recurrir a la ayuda de un psicometrista, según relata Facé, averiguó que la estatuilla era de origen atlante. En 1921, Facé emprendió una expedición por Bahía, guiándose tanto por el manuscrito 512 como por testimonio de otro viajero británico, el coronel O'Sullivan Pearl, excónsul en Río de Janeiro, quien afirmaba haber visitado una ciudad perdida parecida a la del manuscrito 512, a pocos días de camino de la ciudad de Salvador de Bahía. Según menciona Facé en su libro, después de recorrer la región del río Gongogi, logró reunir nuevos testimonios de la existencia de las ciudades perdidas. Ahora hablaremos de la expedición final. El 3 de diciembre de 1924 presentó sus planes para esta siguiente expedición, cuya duración se preveía que iba a ser de 3 años. Antiguamente las expediciones eran larguísimas, no eran de meses ni de días, eran de por años. En 1925, con el apoyo de un grupo financiero con base en Londres, denominado The Globe, el guante, Facé regresó a Brasil con su hijo mayor Jack, para realizar una expedición con el propósito de descubrir aquellas ciudades perdidas. Antes de partir, Facé dejó instrucciones declarando que si él y sus compañeros no volvían, no debía enviarse expedición de rescate alguna en su busca, o de lo contrario los rescatadores sufrirían su mismo destino. Siendo un hombre con años de experiencia, Facé viajaba con todos los pertrechos cuidadosamente escogidos, como alimentos enlatados, leche en polvo, armas, pistolas de bengala y por supuesto un sextante y un cronómetro para determinar la latitud y la longitud. También escogió personalmente a sus compañeros para esta expedición, ambos elegidos por su salud física, habilidad y lealtad, el uno al otro. Su hijo mayor Jacques Facé y el amigo de muchos años de Jacques, Raleigh Rimel, Facé escogió solo a 2 compañeros, de modo que podría viajar más ligeramente y pasar más desapercibidos por las tribus de la selva, algunas de las cuales eran hostiles a los exploradores. En aquel entonces muchas tribus aún no habían entrado en contacto con los blancos. El 20 de abril de 1925, su última expedición partió de Cuiabá. Además de sus compañeros británicos, Facé viajaba con 2 arrieros brasileños, y el grupo llevaba consigo 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. El último mensaje de la expedición data del 29 de mayo de 1925. Se trata de una carta del explorador a su esposa, en la cual le informa de que estaba listo para entrar en territorio inexplorado, acompañado únicamente de Jack y Raleigh Rimel. La misiva fue enviada con la ayuda de un mensajero indígena. Se informó de que estaban cruzando en el Alto Chingú, un afluente sudoriental del río Amazonas. La última carta escrita en Dead Horse Camp indicaba su ubicación y tenía un tono optimista. Desde entonces nada más se supo de ellos. Muchos supusieron que los indígenas locales los habían matado, ya que en aquel entonces había varias tribus que habitaban en las cercanías, los calapalos, que fueron estos últimos en verlos, o los arumas suyas o xavantes, en cuyo territorio estaban penetrando estos exploradores. Ambos jóvenes ya estaban enfermos y caminaban con dificultad cuando fueron vistos por última vez, pero no hay ninguna prueba de que fueran asesinados. Es probable que murieran de causas naturales en la selva brasileña. En 1927, una placa de identificación con el nombre de Facé fue encontrada en una tribu indígena. En 1933, junio, una brújula de teodolito perteneciente a Facé fue encontrada cerca del territorio de los indios Bachiari de Mato Grosso por el coronel Aniceto Botello. Como se pudo averiguar posteriormente, la placa con el nombre de Facé eran de la época de su expedición, la de 1921, y lo más probable es que el coronel la hubiera ofrecido como regalo al jefe de la tribu. En el caso de la brújula también se
pudo probar que había sido dejada antes de que Facé se hubiera adentrado en la selva en su viaje final. Pero es bastante extraño, ¿no?, de que este explorador hubiera ido dejando este tipo de regalos. A ver, regalos, como me refiero como a esto de las brújulas y a artilugios que necesitas para viajar, tanto como para volver como para explorar, ¿no? No sé, yo si hubiera sido Facé hubiera dejado, a ver cómo te digo, otro tipo de regalos, ¿no? Algo así como, no artilugios que realmente me sirven, sino a cualquier otra cosa, no sé, un lápiz quizás, un bolígrafo, algo que no, ¿sabes? Que algo que realmente yo necesito no se lo daría. Pues si quiero volver a casa o quiero seguir explorando necesitaría esos artículos. Pero bueno, se encontraron y efectivamente pues fueron dejados hacia este tipo de tribus como ofrendas. Eso es lo que se dice. Pero bueno, en expediciones posteriores, ¿no?, o rumores, informes que no están verificados, en las siguientes décadas, pues varios grupos efectuaron expediciones de rescate sin resultado. Lo que lograron pues recopilar solamente fueron varios rumores que no podían ser verificados, ya que además de los relatos según los cuales Facé había sido muerto por los indios o animales salvajes que lo hubieran atacado, o simplemente algún tipo de enfermedad. También existía una historia según la cual Facé había pues perdido la memoria y pasó el resto de su vida como un jefe de una tribu de caníbales. Aproximadamente 100 de los potenciales rescatadores perecieron en más de 13 expediciones enviadas para desvelar el destino de Facé. Una de las primeras expediciones estaba dirigida por el explorador estadounidense George Miller Dyott en 1927, o sea 2 años después, a quien afirmó haber encontrado pruebas de la muerte de Facé a manos de los indios Aloique. Pero la veracidad de su historia fue pronto puesta en duda. Una expedición de 1951 desenterró huesos humanos que más tarde resultaron no tener relación con Facé o su compañero. Los indios de la tribu Calapalo capturaron a la expedición de 1996, pero los liberaron unos días más tarde cuando los expedicionarios les habían dejado todo su equipo. Pero son muchas las historias y comentarios y dudas que tenemos al respecto, pero vamos a seguir, ¿no?, con estas con estas historias de pruebas y no pruebas de la veracidad de la muerte de Facé, que por ejemplo la historia de Villas-Boas, el explorador danés Arne Fogh-Roné viajó a Mato Grosso en la década de 1960 y en un libro de 1991 escribió que supo el destino de Facé de boca de Orlando Villas-Boas, que lo había oído de uno de los asesinos de Facé. Por lo visto, el coronel y sus compañeros tuvieron un accidente en un río y perdieron lo que era la mayoría de todos sus regalos que habían traído para dar a las tribus indígenas. Seguir el camino y sin regalos pues era como una violación, ¿no?, al protocolo local, ya que los miembros de la expedición entonces estaban todos más o menos seriamente, ¿cómo decirlo?, en peligro, aparte de luego también de llegar a enfermar, ¿no? La tribu Calapalo, que encontraron a estos exploradores, Facé y sus amigos, pues al encontrarlos pues simplemente decidieron matarlos, y los cadáveres de Jack Facé y Riley Rimmer fueron lanzados al río. El coronel Facé, pues considerado un anciano y por lo tanto distinguido, recibió otro destino, que fue el de un entierro apropiado. Fogh-Roné visitó la tribu Calapalo y relató que uno de sus miembros, ¿no?, de esta tribu había confirmado la historia de Villas-Boas sobre cómo y por qué Facé había sido asesinado. Pero ¿qué pasó con los huesos, no? Pues en 1951 Orlando Villas-Boas supuestamente recibió estos huesos, los restantes del esqueleto de Facé, y los hizo analizar científicamente. Según se afirma, el análisis confirmó que los huesos pertenecían a Facé, pero sin embargo Brian Facé, 1906-1984, el hijo menor del coronel, rehusó aceptarlos.
Villas-Boas afirmó que Brian estuvo demasiado interesado en obtener dinero de la venta de libros sobre la desaparición de su padre. Algo económico, como siempre, algo normal. Y este análisis científico posterior confirmó que los huesos no eran de Facé. Desde 1965 los huesos, según se informa, descansaban en una caja en el apartamento de uno de los hermanos Villas-Boas, en Sao Paulo. En 1998 el explorador inglés Benedict Allen intentó dirigirse a los indios Kalapalo, los que según Villas-Boas habían admitido que mataron a los 3 miembros de la expedición de Facé. Un anciano de los Kalapalo, Bayubi, afirmó que durante una entrevista con Allen filmada por la BBC, dijo que los huesos encontrados por Villas-Boas aproximadamente 45 años antes no eran realmente de Facé. Bayubi también negó que su tribu hubiese tenido algún tipo de participación alguna en la desaparición de este grupo de exploradores y que no existía ninguna prueba contundente alguna que apoyara a su veracidad, ¿no? A la declaración que hizo Villas-Boas, ¿no? Sobre la desaparición de Facé. También hubo un documental ruso en 2003, en una película documentada rusa llamada La maldición de oro de los incas, o la expedición de Percy Facé al Amazonas. Fue realizada como parte de la serie de televisión, entre otras películas, que se concentraba en esta expedición en la que Ole Taleb supuestamente se aproximaba a este último paradero de Facé, así como las conclusiones, impresiones y presunciones de Aliyev sobre este destino coronel desaparecido. También se dice que una comuna de selva en donde desapareció este explorador el 21 de marzo de 2004, el periódico británico The Observer relató que el director de televisión Misha Williams, que había estudiado los documentales personalmente sobre Facé, creyó que Facé no había tenido la intención de volver a Gran Bretaña, sino que más bien había deseado fundar en la selva una comuna basada en principios teosóficos y la adoración de su hijo Jack. Williams planteó su investigación con algunos detalles en el prefacio a su obra teatral Amazonia, estrenada por primera vez en abril de 2004. Pero hablemos de la ciudad perdida Z. En 2005, David Grant, reportero titular de la revista The New Yorker, visitó la tribu Kalapalo y descubrió que ésta había transmitido una historia oral sobre Facé, uno de los primeros blancos que la tribu había visto. La historia real decía que Facé y su grupo se habían quedado en su pueblo y luego se habían marchado en dirección hacia el este. Los Kalapalos advirtieron a Facé y sus compañeros que no tomaran ese camino, pues serían muertos por los indios feroces que ocupaban aquel territorio. Sin embargo, Facé insistió en ir. Los Kalapalos observaron el humo de la fogata de la expedición cada tarde durante 5 días antes de que desapareciera. Los Kalapalos dijeron que estaban seguros de que los indios feroces los habían matado. El artículo también relata que una civilización monumental llamada Kujikugu realmente pudo haber existido cerca de donde Facé buscaba, como fue descubierto recientemente por el arqueólogo Michael Heckenberg y otros. Los hallazgos de Grant están detallados en su libro The Lost City of Z, 2009. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece esta desaparición extraña? Y no solamente por parte de Facé, sino de estos 3 exploradores, el cual uno era su hijo, y desaparecieron en medio del Amazonas. Aquí lo extraño no es que solamente desaparecieran buscando una ciudad perdida. Aquí lo interesante es cómo este explorador, ¿cómo decirlo? Este explorador con experiencia, ¿no? En lo que es cartografiar, buscar nuevos lugares y volver intacto, volver de la peligrosa selva, y que justamente en esta aventura, en la última que realiza, en la última expedición para buscar esta ciudad perdida, se adentre y jamás vuelva a aparecer, jamás vuelva a retornar con su familia y no dar ningún tipo de noticia. A ver, yo desde mi punto de vista, este explorador
la motivación que lo guiaba a buscar esa ciudad, es porque seguramente al ver lo que vio, o sea, en sus demás expediciones, como antes he comentado, sobre animales increíbles que el hombre todavía no había visto, tribus nativas salvajes y no tanto salvajes de que jamás han visto al hombre blanco, o incluso civilizaciones perdidas que realmente a día de hoy se han encontrado en el Amazonas, pirámides que han sido cubiertas y escondidas por la vegetación del Amazonas. Que por cierto, en el Amazonas tú cuando vas caminando, esto me lo explicó a mí un profesor mío que le gustaba ir de exploración, además era profesor de historia también y era abogado, y él lo decía, porque él cuando estuvo y hacía expediciones a África, comentaba que cuando tú cortabas, por ejemplo, un sendero con un machete, ¿no? O con quien tú fueras, con un, no sé, un indígena que te guiara, al día siguiente volvía a estar cubierto ese camino que tú habías abierto por mitad del... Es que ahí crece todo muy rápido. Es una flora tan densa, tan profunda, que es difícil caminar, aparte de los animales peligrosos, ¿no? Pero bueno, eso es aparte de lo que quería comentar. Este hombre llega y la última tribu que lo ve son los Kalapalos, los cuales pues le advirtieron no solamente del peligro de esa tribu, sino de otro tipo de tribus con otros nombres raros, que seguramente no era buena idea el seguir ese camino. Por supuesto, Facé no escuchó y dijo directamente: no, yo quiero explorar, quiero encontrar esta ciudad perdida y intentar dar veracidad y pruebas de que realmente existe y no estoy loco. Como cualquier explorador, pues lo que busca es la verdad y dar pruebas de fe de que realmente existe. Quizás este explorador, al ver, yo creo que la acumulación, ¿no?, de tantas cosas que él había visto y que no lo creían, que lo tomaban como por burla o quizás por que no estaba bien de la cabeza, le hizo pues plantearse de realmente tener un prestigio, no solo de cartógrafo, sino un prestigio de explorador y arqueólogo, en cuanto a que realmente esa ciudad existía. Quizás encontró algún tipo de prueba, tanto, imaginaros, ¿no?, como en la película, ¿no? No quiero dar spam, pero es como en la película habla de que encontraron un fragmento de civilizaciones antiguas, ¿no?, cubiertas con el paso del tiempo por arena, piedras y vegetación, y quería dar pues realmente una prueba de que esa ciudad existió, como si fuera el Dorado, ¿no?, por ejemplo. Desde mi punto de vista, quizás, yo creo que realmente quizás lo encontró, pero por algún tipo de desafortunio, algún tipo de tribu caníbal o cualquier tribu hostil, ¿no?, los atacara y no fueran bien recibidos. ¿Y a qué me refiero a eso? Eran 3 exploradores, no era un ejército. Quizás estaban bien armados, quizás estaban bien... ¿cómo diría yo? Tendrían todo el tipo de material necesario para sobrevivir, pero cuando una tribu de estas defiende a muerte su área, su lugar de convivencia, son muy peligrosos. O sea, da igual que tengas armas de fuego, estás en medio de la selva, estás en su territorio, pueden atacarte perfectamente y acabar contigo y luego hacerte desaparecer. Pero no con mala intención, sino porque son tribus que defienden su área, ¿no?, su territorio, como todas las tribus de ahí del Amazonas, ¿no? Pero bueno, también podrían haber sido atacados por cualquier tipo de animal venenoso, cualquier tipo de enfermedad, y simplemente pues desastre tras desastre acumulándose, pues no podrían volver por cualquier circunstancia y simplemente pues se darían por vencidos. Por supuesto también tenemos las otras teorías en las que seguramente encontró la ciudad perdida, formó allí una tribu con los que vivían allí, quizás esa tribu vivía en esa ciudad perdida y en plan fantasioso, nunca se sabe, y decidió pues quedarse así junto a su hijo y su compañero y no volver a Inglaterra. Pero es bastante raro cuando tú tienes a tu hijo menor y a tu mujer y no quieres volver. Pero claro,
hay sueños que persigues toda tu vida y simplemente cuando lo consigues no quieres soltarlo. Y quizás pues le pudo pasar, ¿no? Y podría haberse dado también que... Imaginaros que se hubiera encontrado una tribu y fuera sido una tribu bastante social, en la que convivía de una forma pacífica junto a esta ciudad perdida, escondida, por supuesto, y que solamente esa tribu sabía de ella, ¿no? Es otra teoría, posiblemente, pero la que es más acertada es que fue atacado por una tribu hostil, la cual pues lo asesinaron y pues nunca se supo más de ella. Pero bueno, espero que os haya gustado la historia que he comentado sobre este personaje. Se me ha alargado bastante, he hecho 30 minutos. Pero como siempre, solamente deciros que como cada viernes nos vemos aquí en el Desván del Norte. Podéis encontrarme tanto en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en mi canal favorito, YouTube, Anchor. Y como siempre, me despido, como decía en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Y os deseo un buen fin de semana, otro buen comienzo del fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Espero que os haya gustado. Yo me despido aquí por el momento. Os deseo lo mejor. Chao, nos vemos.